y mientras tanto también tenemos que poner el foco sobre el análisis sanitario. ¿Cuál es la situación en China? ¿Hasta qué punto debe preocuparnos este pico de infecciones que estamos viendo a raíz también de esa mayor suavidad en la política cero COVID, de la eliminación progresiva de gran parte de sus restricciones, y cómo se dibuja, cómo se presenta el año 2023 en términos de pandemia, no solo mirando a China, sino también mirando al resto del mundo? Saludamos a Vicente Soriano, es epidemiólogo, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Vicente, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, Vicente, seguimos observando con mucha atención y detalle cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo en el gigante asiático. Hemos conocido un pico de 37 millones de infectados en un solo día, que además bate el récord anterior a principios de 2022. ¿Hasta qué punto podemos hablar de cierto descontrol en el virus, o hasta qué punto esta es una situación más que normal que va a ir desapareciendo de forma progresiva, resultado de la eliminación de algunas de las grandes restricciones de la política cero COVID que ha mantenido a día de hoy el país? Bueno, primero me parece que es muy importante el que dejemos muy claro que los datos que nos llegan aquí de lo que está ocurriendo en China hay que ponerlos en tela de juicio. No sabemos bien lo que está ocurriendo en China. Sí que sabemos, por la experiencia que hemos adquirido en Occidente, de que si la tasa de penetración del virus ha sido muy baja durante 2 años, para que se alcance un grado de protección relativa respecto a los ingresos frente a las formas graves, tardas muchos meses. Entonces, el haber liberado la política de restricciones, lo que se llamaba la política de COVID-0 en China, hace apenas 3 semanas, 4 semanas, con una tasa de vacunación tan baja como la que hay en China, y luego con unas vacunas que no tienen los criterios de calidad que se han seguido en Occidente, la verdad es que lo esperable es que en un país de 1.500 millones de personas tengan un brote como el que experimentamos aquí en marzo o abril del año 2020. Entonces, lo que nos pueda llegar, yo lo pondría en tela de juicio, pero lo que sí que va a ser una realidad es que las hospitalizaciones y las muertes de gente más susceptible, que es la gente mayor, la gente que no tiene posibilidad de acceso fácil al sistema sanitario, pues si no hay nada nuevo, van a tener que padecer. O sea, es así, ¿no? O sea, que es lo que hemos vivido en el resto del mundo y es a lo que se enfrentan ahora mismo los chinos. Vicente, muy importante la puntualización que nos hacías al principio. Desconocemos realmente qué es lo que está ocurriendo en China. Ahora mismo tenemos que poner todas estas cifras en duda. Además, desde el propio organismo de salud del gigante asiático reconocen que ahora mismo no cuentan con los datos más precisos. Tenemos que recordar también que una de las varas de medir pasaba por esas PCRs obligadas en algunos puestos públicos, que ahora, al ser eliminadas, muchas personas pueden realizarse test rápidos de antígenos en casa y no tienen por qué informar de un resultado positivo. Entonces, ahora mismo es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo podemos prepararnos o debemos prepararnos realmente para un escenario peor, el resto de países, viendo lo que está ocurriendo en China? ¿Cuál es el entorno? Porque entendemos también que en clave de inmunidad no es la misma situación la que tenemos en países occidentales, donde la pauta de vacunación ha sido muy intensa, que por ejemplo se habla de una falta de inmunidad natural en China. ¿Cuáles son las diferencias que deberíamos apreciar? Sí, no tienen inmunidad natural porque no han padecido episodios repetidos de COVID, que es lo que hemos padecido en la mayoría de países occidentales, ni tienen inmunidad adquirida por la vacuna, porque la calidad de las vacunas que se han administrado allí probablemente es bastante inferior que la que proporcionan las vacunas que hemos administrado en Occidente. Y luego la tasa de doble vacunación o boosters, lo que se llaman las dosis de recuerdo, es inferior al 5%. O sea, después de 6 meses, lo que sabemos en Occidente es que las vacunas, en teoría mejores que hemos podido utilizar, la protección baja considerablemente. Entonces, si allí, aparte de vacunas malas, no hay apenas dosis de recuerdo, pues nos enfrentamos a una población susceptible a formas graves, ¿no? Allí se suman 2 cosas.
Una es que la infraestructura sanitaria, especialmente fuera de zonas urbanas, es muy pobre, mucho, en China, y la población es muy alta. Y luego no hay los antivirales que tenemos en Occidente, sobre todo el Paxlovid, que se utiliza durante los primeros síntomas, los primeros días de síntomas, allí no existen, ¿no? De hecho, lo que está funcionando ahora en las revistas médicas de publicación rápida es que ha aumentado de forma masiva la compra en China por diferentes vías, pues por Internet, por diferentes cauces, la compra masiva de Paxlovid. Y el Paxlovid, el stock que hay en Occidente es muy bajo para satisfacer la demanda de un país que tiene 1.500 millones de habitantes. Vicente, por tanto, ahora, ¿cuál crees que va a ser el pronóstico más probable para China de cara a estos próximos meses, al menos primera parte de 2023? Yo lo que creo que vamos a reconocer es en Occidente, precisamente, que la dependencia que tenemos de China se va a resentir, pues, comercialmente el próximo mes. Desde que hay un pico de casos hasta que se traslada eso en un colapso de hospitales y un aumento de muertes, hay una demora de 15 a 30 días, ¿no? Que es lo que vivimos, por ejemplo, en España, ¿no? Desde el pico de casos al pico de hospitalizaciones y al pico de muertes, ¿no? Que básicamente son unidades de cuidados intensivos. Bueno, pues esto lleva un mes de demora, y si las autoridades chinas ayer comunicaron que el pico lo esperan para la semana que viene, quiere decir que van a entrar en el mes de enero pues con un colapso de hospitales. Y esto, pues quizás la manera más evidente de reconocerlo en Occidente es que los supplies, las cadenas comerciales de transporte, de producción, pues van a resentirse. Y eso lo veremos en Occidente probablemente pues a partir de febrero, ¿no? Pues por el colapso de la gran factoría que es China. Vicente, de que bueno, en China no tienen esa inmunidad natural ni tampoco adquirida por una peor calidad de sus vacunas o una eficacia menor que las que se han administrado en Occidente, nos deja a nosotros en una buena posición o con una preparación buena de cara a que bueno, puedan venirnos esas nuevas variantes de COVID que ahora mismo están azotando en China. Pues mira, eso es una consideración interesante. Eh, a la vez también el sentir, creo que de la mayoría de mis colegas, es que si tenía que haber ocurrido algo, entre comillas, monstruoso, ya tenía que haber ocurrido en Occidente, con una cepa que escapara a todo. Y luego, el grado de escape nunca en medicina pocas veces es todo 100% o cero o 100. Omicron lleva establecida más de 6 meses, han salido nuevas subvariantes de Omicron, pero aunque escapan al sistema de protección inmunológico, nunca lo hacen tanto como para producir tanto daño como lo que ocurrió en marzo del 2020. Entonces, aunque se generara una variante como muy diferente en China, porque hay un gran reservorio de población susceptible de infectarse, respecto a nosotros, el que aparezca una variante monstruo es difícil. Es imposible que pudiera producir el daño que ha producido el COVID hace 2 años en Occidente. Vicente Soriano, epidemiólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, sobre todo por habernos ayudado un poco a desgranar, ¿no?, qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora de cara a la situación sanitaria en China. Un placer, como siempre, felices fiestas, feliz año nuevo. Igualmente, feliz Navidad. Gracias a vosotros.